Vlad Morto, una cosa rápida, cree que existe un conflicto ético cuando se vota por candidatos con los que estamos de acuerdo en unas cosas, pero por otra parte sabemos que tienen ciertas ideas anticientíficas o negacionistas. Sí, a ver, ningún candidato es al 100% perfecto como quisiéramos. De eso viven los otros políticos, de eso viven los demagogos, de señalar todo lo que está incorrecto en los candidatos que ya elegimos. Lo que tenemos que valorar es de todas entre los puntos positivos y negativos, cuál de los candidatos es el que tiene más puntos positivos y menos negativos, o que tiene puntos positivos más deseables que puntos negativos que puedan ser dañinos para mucha gente. Puede estar de acuerdo con nosotros en todo, pero ser una persona que cree que hay que matar a la mitad de la población, y con solo esa creencia yo ya no votaría por él, aunque estuviera de acuerdo conmigo en muchísimas otras cosas. Ese es el trabajo del elector. El trabajo del elector es seleccionar al menos malo de los candidatos, porque si está buscando la perfección y a un Mesías y a un señor o señora o señorito o señorita o señorete absolutamente perfecto, que se ajuste a todas sus ideas, que vaya a cumplir todos sus sueños y consiga que tengamos un mundo feliz, perfecto, recubierto de rico chocolate, no lo va a encontrar. Y es muy también despreciable, muy cuestionable el que ataquemos a candidatos por los puntos negativos sin considerar los positivos, solamente por creencias o por convicciones ideológicas. Es decir, tú tienes que admitir cuando alguien hace bien las cosas, aunque no sea de los tuyos. Pero sí se nos olvida eso, ¿no? Se nos olvida que no estamos buscando al candidato perfecto, pues no lo vamos a encontrar, sino que estamos buscando al mejor en estas condiciones, al menos malo, como lo hacemos con todos. Nuestros amigos tienen defectos. Luego le pedimos que a los candidatos que sean, a los políticos que sean más perfectos que nuestros amigos, que tienen enormidades de defectos. Pero hay un punto aquí importante. El cinismo que implica el atribuirle todos los defectos a todos los políticos está echando, lo vuelvo a decir, lo he dicho, lo voy a repetir las veces que sea necesario, me da igual, está echando a la gente de la política. Cuando tú le dices a los jóvenes que solo los ladrones entran en política, esos jóvenes difícilmente van a entrar en política, a menos que quieran ser ladrones. Y entonces lo que estás haciendo es lo que se conoce como una profecía autocumplida. Es decir, estás logrando que se haga realidad aquello que tú estabas advirtiendo. Y no es cierto. Si tú ves los grupos de jóvenes de los partidos políticos, y aquí voy igual juventudes comunistas que las juventudes socialistas o que nuevas generaciones, del Partido Popular, hay gente idealista y hay gente convencida y hay gente que quiere hacer bien las cosas. No todos son proyectos de pillos. Y cuando vas a los ayuntamientos y ves a la gente que trabaja a veces sin sueldo, la gran mayoría de los concejales no cobran en este país. O cobran medio sueldo, y son sueldos muy pequeñitos. Pues en un ayuntamiento pequeñito, pues los ingresos no dan tampoco para pagar grandes sueldos a 20 personas. Cuando ves a la gente que realmente se preocupa por sus conciudadanos, negarles eso y disfrazarlos como malvados, pero a mí me parece también muy poco honesto por parte de quien hace la crítica. Y mucha gente vive de esa crítica y de atacar a todos los políticos. Yo he conocido políticos muy pillos en mi vida. En México conocí a algunos que cuando te venían a saludar, tomabas la cartera con una mano y los saludabas con la otra. Porque tenían 3 manos, Te abrazaban y con la tercera mano iban sobre la cartera. Pero también he conocido gente que ha muerto por sus ideales, que ha trabajado por el bien de todos, que lo ha hecho de una manera noble, sencilla, sincera. Te puedo dar nombres, te puedo decir Ernest Lluch, te puedo decir, no sé, pienso en un pobre trabajador que fue concejal socialista en el País Vasco y acabaron matándolo, a Isaías Carrasco. La gente que se la juega por sus ideales también está allí. No podemos decir que todos los políticos son así o son asá.